verás que las piezas van encajando. Eso es muy importante, ¿no? Que no simplemente nos estamos aprendiendo aquí un montón de desinencias, de verbo irregular, de aquí más desinencias, ¿vale? Eso desanima un poco y por eso precisamente estoy haciendo esta clase 0 de inicio rápido, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que cuando ve que hay tanta gramática se desanima muy pronto y deja el estudio del latín y es una lástima, ¿vale? Entonces, por eso estoy haciendo esto, ¿no? Para que todo el mundo, incluso la gente más impaciente, pueda meterse por el latín. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta clase especial del curso de latín desde cero en academialatin.com. Como digo, es una clase especial porque, como vemos aquí, dice curso de latín desde cero 1, es decir, módulo 1, clase 0. ¿Por qué clase 0? Porque se trata de una clase de inicio rápido, es decir, el módulo 1, tal y como está planteado en el curso de latín en academialatin.com, se compone de 6 clases y, bueno, en principio hay que hacer las 6 clases antes de empezar a hacer prácticas de análisis morfosintáctico, traducción, etc. Claro, hacer esas 6 clases lleva una cantidad considerable de tiempo, estudio, esfuerzo, aprendizaje, etc. Por supuesto, como digo aquí también, todo ese contenido que está en esas 6 clases del primer módulo, tal y como está planteado ahora mismo, ese contenido es bueno, ese contenido es útil, ese contenido es necesario para el que quiera ir dominando la gramática. Pero no es necesario todo eso, eso lo he ido viendo con la experiencia, ¿no? No es necesario aprender toda esa cantidad de teoría para empezar a enfrentarse a los textos griegos y latinos, ya sea análisis morfosintáctico, traducción o incluso la lectura lectura al vuelo, ¿no? Como leer el periódico, de textos muy facilitos, graduados, que van aumentando la dificultad poco a poco, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me he decidido a hacer esta clase especial de inicio rápido, cuyo objetivo no es sustituir las otras 6 clases, no, sino que el objetivo es más bien que en lugar de empezar con esas 6 clases, empecemos por aquí y luego, nada más haciendo esta clase, que no va a ser muy larga, nada más haciendo esta clase, como digo, podamos ir directamente a los textos, al menos los del primer módulo, para análisis morfosintáctico y traducción, y también leer al vuelo textos muy facilitos y seguir avanzando, ¿no? Entonces, no me quiero alargar mucho más con la introducción, está aquí todo escrito eso, ¿no? Así pues, esta clase 0 de inicio rápido incluye la teoría esencial correspondiente a las 6 clases del primer módulo, sin perjuicio de que posteriormente, pero no inmediatamente, debas hacer las 6 clases, ¿no? Luego haré hincapié en eso también, lo repetiré. Tras comprender, estudiar y aprender la clase 0, es decir, esta clase, podrás ir directamente a las prácticas del primer módulo, ¿vale? Entonces, en lugar de pasarnos 2 horas estudiando la primera teoría que corresponde al primer módulo, pues nos vamos a pasar 10, 15, 20 minutos, ¿vale? Por eso es una clase de inicio rápido, como digo. Entonces, vemos que esta clase es bastante breve. Pronunciación clásica, lo mínimo imprescindible para que empecemos leyendo latín más o menos bien. Luego, los casos y su sintaxis, hay que ver un poco de gramática, la primera declinación, el presente indicativo activo y luego ya directamente empezamos a practicar, ¿vale? Entonces, pronunciación clásica. Importante, ¿vale? Que luego se me llenan los comentarios de gente diciendo es que lees mal, no sé qué, no lees como en las películas, no lees como el cura de mi pueblo, no lees como leen los italianos. No, efectivamente, no leo como toda esa gente. ¿Por qué? Porque nosotros en este curso usamos la conocida como pronunciatio restituta. Esto no es una cosa que yo me haya inventado, lógicamente. Esto es la pronunciación que los lingüistas, ¿vale? Lingüistas, han reconstruido y estiman que es la pronunciación del latín de Julio César, Cicerón, etc. Toda esta gente que cualquiera que sepa un poco de latín considera que son los autores más clásicos, ¿no? Los autores más importantes de esta antigüedad, ¿no? De este periodo, Julio César, Cicerón, Virgilio, toda esta gente magnífica, ¿no? Para un hispanohablante, lo más importante que ha de tenerse en cuenta es lo siguiente. Por cierto, aquí vemos que esto tiene un enlace, entonces si tú haces clic en este enlace, pues te lleva a la clase
donde me paso, pues no sé, una hora hablando de la pronunciación clásica, ¿vale? Esta clase es como súper resumen para iniciar rápido. Entonces yo aquí simplemente doy lo imprescindible. Lo que yo no diga se sobreentiende que es lo que tú puedes suponer, ¿no? Es decir, pues que la A se lee como A, que la B se lee como B, etc. Entonces eso no lo explico aquí. Solo explico lo que es diferente y es importante que sepas desde el principio, ¿vale? La letra C siempre suena como K, 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 Ki, Ko, Ku, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el propio nombre de Cicerón, que en español leemos Cicerón, pero que en latín es así. Y esto, pues, según la pronunciación italiana, eclesiástica, no sé qué, pues esto sería Cícero. Pues no, esto, el propio Cicerón, esto no lo leía Cícero. El propio Cicerón leía su nombre Quíquero, ¿vale? Igual, exactamente igual. La G siempre suena como G, ga, ge, gi, go, gu. En la secuencia G-U más vocal, la U siempre suena. No es como en español, que por ejemplo, si yo digo guerra, pues yo no digo guerra, yo digo guerra. Pues no, en latín esto sería guerra, ¿vale? En la secuencia QU más vocal, la U siempre suena. Entonces, por ejemplo, aquí, qua, que, qui, quo, incluso quum, ¿no? Entonces, aqua no sería acá, ¿vale? O por ejemplo, la partícula que, que se lee que, no se lee que. Luego, la H es muda, igual que en español, es decir, la H no se pronuncia. Entonces, por ejemplo, homo sería homo, no sería homo, ¿vale? Y luego, por último, la V suena como W, como la W del inglés. Entonces, por ejemplo, la palabra que se me ocurre ahora mismo, Warius, pues sería Warius. No sería varius, no sería varius, no sería nada de eso, ¿vale? Warius. Y ya está. Y luego, para terminar con la pronunciación, entonces vemos que voy bastante rápido, solo existen 3 diptongos. Todo lo que no sean estos 3 de aquí no son diptongos en latín, ¿vale? Y luego, ¿cómo se leen estos 3 diptongos? Pues exactamente como parece. Entonces, si aquí pone AE, se lee AE. Si pone OE, se lee OE. Y si pone AU, se lee AU, ¿vale? Entonces, porque mucha gente, ¿no? Luego dice, no, AE se lee AI. No. OE se lee OI. No. AE se lee directamente E. No. Esas son cosas de otros tipos de pronunciaciones que no son la pronunciatio restituta, ¿vale? Entonces nosotros, pronunciatio restituta, AE, OE, AU. ¿Vale? Si se leyera de otra forma, los romanos lo habrían escrito de otra forma, o sea que no tiene más. Bueno, eso es lo que tenemos que saber para empezar sobre la pronunciación, para que empecemos con buen pie, pronunciando, etc. Luego, empezamos con la gramática, pura y dura. Los casos y su sintaxis. ¿Te sonará qué es esto de los casos? O quizás al menos te suene la palabra caso, que hay una cosa en latín que son los casos. Pues vamos a ver qué son los casos. Uno de los rasgos más diferenciadores del latín respecto al español es la existencia de 6 casos. Luego hay un séptimo, pero eso ya lo veremos, en la morfología nominal, es decir, sustantivos, adjetivos, pronombres. Dependiendo de la función sintáctica de una palabra en la oración, tendrá terminaciones distintas, es decir, si es sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, etc., pues cada una de esas funciones sintácticas se expresa en uno de estos 6 casos, ¿vale? Entonces, vamos a verlo con ejemplo. Si yo, en principio, canis es perro, puella es niña, y este verbo significa morder, como podemos suponer, ¿vale? Entonces, si yo no sé latín, pues yo diría, el perro muerde a la niña, ¿vale? Y luego aquí dirías, otra vez, si yo no sé latín, pues diría lo mismo, ¿no? El perro muerde a la niña. En ese caso estaría mal. Entonces, vemos que no es, o sea, las palabras son más o menos las mismas, pero vemos que hay subrayadas cosas que son diferentes, ¿no? Aquí dice canis, aquí dice canem, aquí dice puellam, aquí dice puella, ¿vale? Entonces, ¿por qué es eso? Pues porque en esta frase, efectivamente, esto sería el caso nominativo, el caso del sujeto. Entonces, esto sería el sujeto. El perro muerde, y luego esto sería el acusativo, el caso del objeto directo. Entonces, el perro muerde a la niña, ¿vale? Pero luego, vemos que incluso siendo las mismas palabras, incluso siendo el mismo orden de palabras, aquí no dice el perro muerde a la niña, sino que
esto es el caso nominativo, que habíamos dicho que es el caso del sujeto. Entonces, la niña muerde. Y luego, canem, este es el caso del acusativo, del objeto directo. Entonces, sería, en este caso, la niña muerde al perro, ¿vale? Entonces, es muy importante fijarse siempre en las terminaciones de los sustantivos, adjetivos, porque no es el orden de palabras el que dice cuál es el que muerda cuál, sino que es las terminaciones, ¿vale? Entonces, este es un típico ejemplo para que veamos que tampoco nos podemos dejar guiar tanto por el contexto, ¿no? Pues en principio siempre es el perro el que muerde a la niña, pero no, hay veces que también la niña muerde al perro y para saberlo tenemos que fijarnos en las terminaciones, ¿vale? Pues esas terminaciones que van cambiando según la función sintáctica, esos son los famosos casos. Entonces, vamos a ver, hemos dicho que tenemos 6 casos. Pues vamos a ver. Cada caso, que son 6, como vemos aquí, tiene diversas funciones sintácticas. Esto luego, cuando vayáis muy avanzados en el curso, pues hay clases completas, pues yo qué sé, 3 horas o más, explicando con detalle cada cosa. Ahora mismo nos vale empezar con esto. Esto es lo fundamental, que al final es lo que se da el 90% de las veces. Entonces, es muy rentable aprenderlo. Lo más importante que debes saber es lo siguiente. Tenemos aquí los casos. Importante, los casos, incluso si veis en otras gramáticas, que podáis encontrar incluso en inglés, en italiano, lo que sea, en otras gramáticas los casos pueden aparecer en un orden distinto. Por ejemplo, nominativo, genitivo, acusativo. No, nosotros no lo vamos a hacer así, ¿vale? Simplemente es una cuestión de tradición. En España siempre se han estudiado los casos en este orden y en este orden, como vemos aquí, es como nosotros los vamos a estudiar, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos los casos por este orden, ¿vale? Entonces, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Esos son los nombres de los casos. Ahora, ¿para qué sirve cada caso? El nominativo para el sujeto y el atributo. Por cierto, si no te sabes esta sintaxis básica en español, que es totalmente necesaria saberse la sintaxis básica en español para entender la sintaxis básica en latín, ¿no? Entonces, si no te sabes la sintaxis básica en español, no te preocupes. Clic aquí, refresca los rudimentos de la sintaxis española. Ahí está la teoría explicada en unos 40 minutos y luego una práctica también para poner en práctica esa teoría, valga la redundancia, y está bastante bien, no porque lo haya hecho yo, sino porque objetivamente está muy bien, que me lo ha dicho ya mucha gente, ¿vale? Entonces, si no te acuerdas de la sintaxis española o nunca la has entendido en tu vida, clic aquí y la entenderás. Bien, entonces, si no sabes qué es el sujeto, el atributo, el objeto directo, pues eso, clic aquí. Entonces, nominativo, sujeto y atributo. El vocativo, una apelación, una llamada al interlocutor o segunda persona. Típico ejemplo, cuando decimos, camarero, tráeme una Coca-Cola. Pues ese camarero no es el sujeto, ese camarero es una llamada al camarero. Le quiero llamar la atención, pues eso es vocativo, ¿vale? Que en latín tiene su propio caso específico, que es diferente al nominativo del sujeto, ¿no? Luego, el acusativo, habíamos dicho arriba, ¿no? Canem, ¿no? Esto del perro. Es el objeto directo, ¿vale? El acusativo sin preposición, ¿vale? Normalmente es el objeto directo. Luego, también puede ser complementos circunstanciales según la preposición, ¿vale? Es una preposición que indica dirección, pues será un complemento circunstancial de lugar a dónde, etcétera, ¿vale? Según la preposición, pues será un complemento circunstancial u otro. Luego, el genitivo es el complemento del nombre o del adjetivo. Por ejemplo, el perro de la niña, pues ese de la niña iría en genitivo. El dativo es el objeto indirecto, ¿vale? Objeto directo, objeto indirecto, ¿no? Pues yo le doy una manzana a la niña. Y luego el ablativo, sin H, por cierto, complementos circunstanciales. Habíamos dicho que el acusativo puede ser objeto directo, complementos circunstanciales, si tiene preposición, si no tiene preposición, no sé qué. El ablativo siempre son complementos circunstanciales de diverso tipo, ¿vale? Algunas veces va con preposición, otras veces va sin preposición, ¿vale? Pero siempre el ablativo son complementos circunstanciales. Por ejemplo, yo estoy en España, ¿vale? Pues ese en España iría en ablativo con una preposición que indica lugar en dónde, ubicación. Pero, por ejemplo, también podría decir, yo voy a comprar con mi padre. Ese con mi padre es el complemento circunstancial de compañía, que iría con la preposición cum y ablativo. Pero, por ejemplo, si yo digo,
Yo clavo el clavo con un martillo. Pues ese con un martillo es instrumento. Sería ablativo sin preposición, etc. ¿Vale? Eso ya lo iremos viendo, pero de momento esto es lo más importante y fundamental, ¿no? Entonces, repetimos, esto es nominativo. Ahora, ¿por qué sabemos que esto es nominativo? De momento porque lo digo yo, pero ya lo iremos aprendiendo, ¿no? Entonces, si esto es nominativo, nominativo sujeto. Esto es acusativo, acusativo sin preposición, objeto directo. Entonces, el perro muerde a la niña. Esto es nominativo, sujeto. La niña muerde al perro, acusativo, objeto directo, sin preposición. ¿Vale? Entonces, eso es básicamente lo más importante sobre los casos, ¿vale? 6 casos, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo, nos los aprendemos en ese orden y nos aprendemos cuáles son las funciones sintácticas básicas de cada uno de esos 6 casos. Bien, ahora, igual que yo había dicho aquí, ¿no? ¿Por qué sabemos que puellan es acusativo y que puella es nominativo? Y había dicho, de momento porque lo digo yo. Pues ahora lo vas a saber tú. Entonces, aquí tenemos la primera declinación. ¿Qué es esto de la primera declinación? Bueno, en latín hay 5 declinaciones. Una declinación es básicamente cada uno de los patrones. Por ejemplo, en la primera declinación el patrón es a, am, ae, a. Ae, as, arum, is. ¿Vale? Luego, la segunda declinación tendrá otras terminaciones, la tercera declinación tendrá otras terminaciones. De momento, estudiamos la primera, ¿no? Vamos por orden. Entonces, tenemos aquí, lógicamente, lo que está subrayado son las terminaciones, ¿vale? Eso es lo que dice propiamente que esto es nominativo, por tanto es el sujeto, que esto es vocativo, por tanto es una llamada, que esto es acusativo, por tanto es el objeto directo, que esto es genitivo, por tanto es el complemento del nombre, que esto es dativo, por tanto es el objeto indirecto, etc. ¿Vale? Vemos que son los 6 casos, tal y como habíamos dicho, en el orden que habíamos dicho, y luego aquí tenemos el singular y el plural. Por tanto, 6 por 2, 12 cosas que nos tenemos que aprender, ¿vale? Al principio puede parecer muy traumático, pero realmente no lo es, ¿vale? Así que tranquilidad. Bueno, ¿y qué hacemos con esta tabla? Pues, como digo aquí, tienes que aprenderte la tabla, ¿vale? No hay trucos, no hay trucos. Y esto luego la gente me pregunta, ¿cuál es el truco para aprenderse la tabla? No hay truco, te la aprendes y ya está, ¿vale? Hay que memorizar, hay que pararse 5 minutos, la recitas de carrerilla, la escribes, etc. Hago hincapié en este orden, nominativo, vocativo, acusativo, etc. ¿Vale? Es muy importante que lo hagamos siempre en ese orden y al principio, pues eso, hay que memorizar en plan, pues no sé, 5 enteros, pero ya luego esto se automatiza y sale solo, ¿vale? Pero al principio hay que hacer ese esfuerzo, ¿vale? Entonces, una cosa importante es que efectivamente vemos que hay terminaciones que se repiten, ¿no? Por ejemplo, aquí es ae, 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 ae. Pues bueno, no pasa nada. Luego aquí a, y luego aquí otra vez a. Luego otra cosa, bueno, is, ¿no? Otra cosa, vemos aquí, por ejemplo, que hay esta cosita que es así, y aquí hay una raya. Eso de momento no tenemos que preocuparnos, eso no importa, ¿vale? Eso está aquí para referencia para el futuro, cuando vayamos más avanzados y este tipo de cosas nos sirvan. De momento no hay que echarle, no es necesario echarle cuenta, ¿vale? Entonces, ahí tienes los 6 casos en singular, izquierda, y en plural, derecha. Subrayada tienes la terminación, ¿vale? Vemos que lo que no está subrayado es siempre lo mismo. En este caso, domin, 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 domin. Entonces, podemos suponer que lo que no está subrayado es la raíz, es decir, eso nunca cambia, y luego lo que va cambiando son las terminaciones, ¿vale? Entonces, subrayada tienes la terminación de cada caso que se aplicará a todas las demás palabras de la primera declinación, es decir, todas las demás palabras de este primer patrón, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos rosa, rosae, que lo habréis escuchado muchas veces, ¿no? A veces como, no sé, con cierta broma, como... Bueno, entonces, rosa, rosae. Por favor, no rosae, nunca. Rosae con el acento en la A, nunca, ¿vale? Entonces, rosa, rosae. Entonces, pues si tenemos rosa, rosae, por cierto, esto no me quiero meter aquí, pero rosa, rosae es rosa, nominativo y genitivo. Rosae. Domina, domina, ¿vale? Cuando nosotros nombremos un sustantivo de la primera declinación, lo hacemos siempre nombrando el nominativo y el genitivo. Por eso diríamos domina, dominae, rosa, rosae, puella, puellae, regina, reginae, etc. Entonces, como digo,
todos los sustantivos de la primera declinación se hace exactamente igual. Entonces sería, por ejemplo, rosa, rosa. Pues sería rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa, rosae, rosae, rosas, rosarum, rosis, rosis. ¿Vale? Pues ya está. O sea, vemos que no tiene dificultad ninguna. Es simplemente memorizar esta tabla y ya está. Por cierto, una especie de truquillo para memorizar. No memoricéis solo la terminación. No, memorizad con una palabra completa, que puede ser cualquiera, puede ser domina, puede ser rosa, pero no intentéis memorizar a, am, ai, a. No, decir domina, domina, dominam, domina y domina, domina. ¿Vale? Bien. Y luego la terminación es lo que dice en qué caso o casos está una palabra y, como sabemos, según el caso en que esté una palabra, expresará unas funciones sintácticas u otras. ¿Vale? Eso ya es un poco repetir lo que ya he estado diciendo. Vale, entonces eso es todo lo que tenemos que saber de momento sobre la morfología de los sustantivos. Luego, bueno, no me cabe entero. Entonces, el presente de indicativo activo, este es lógicamente el tiempo más básico, el presente de indicativo de la voz activa. Por lo general se parece mucho al equivalente del español, al fin y al cabo el español viene del latín, entonces es normal que las cosas se parezcan. En un principio, lo único que nos interesa a nosotros es saber reconocer en qué persona y número está un verbo cuando nos lo encontramos. Es decir, al principio nosotros solo tenemos que saber, por ejemplo, si vemos amamos, pues tenemos que saber amamos, primera persona del plural. ¿Qué quiero decir con esto? Que al principio no tenemos que obsesionarnos con nosotros saber conjugar. No hace falta, ¿vale? Tenemos simplemente que ver y saber la persona y el número, ¿vale? Ya está. Entonces, estas son las terminaciones para el presente en indicativo activo, ¿no? Entonces, o, s, t, mus, tis, nt. Entonces, eso nos dejaría con amo, amas, amats, amamus, amatis, amant. Y vemos que esto es prácticamente español. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis y ellos aman. ¿Vale? Entonces es prácticamente español, es muy fácil, es muy difícil equivocarse aquí. Luego, el verbo sum, que significa ser, estar, haber, según el contexto, ¿no? Eso se va viendo con la práctica cuando se traduce una cosa u otra, ¿no? Entonces, el verbo sum, ser, estar, haber, etc., es irregular, igual que en español, el verbo ser es muy irregular, ¿no? Y hay que aprenderlo de memoria, ¿vale? Hay que aprenderlo de memoria. Su presente de indicativo es así. Entonces, sum es est, sumus, estis, sum, ¿no? Vemos que incluso la raíz es irregular, hay cosas raras, ¿no? No se parece tanto al español, hay incluso es. En español es tercera persona. No, pues en latín es segunda, ¿vale? Entonces, bueno, cuidado con esas cosillas. Y nada, esa es toda la teoría